Una lección especial sobre la redención. Por el genio Rabino Ariel Dot, presidente del Instituto Superior de Estudios Judíos de Kabbalah. Shalom Javerim. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Podríamos decirse el tema más especial de todos. Todos nuestros profetas nos dicen que el mundo no va a quedar como está ahora. El mundo tiene un proceso, un ta'alij, hasta llegar al tikkun, hasta llegar al fin de los días, que es el arreglar, el mundo arreglado, el mundo perfecto. Cuando ya dicen Ubilá Mavet la Netzach, no va a haber más muerte, no va a haber más maldad. Para nosotros escuchar algo así es como un sueño. Y si uno quiere creer en lo que dicen los profetas, puede creer. Pero hay que entender que no es nada más un sueño, sino es algo de verdad. Que ya todo lo que hace falta para llegar a esos días ya está preparado. El Creador en los mundos espirituales ya preparó todo lo que hace falta para todas esas energías que arreglan el mundo, todas esas fuerzas espirituales que hacen falta para que eso pase, ya están preparadas. Es tema de que tiempo, que el Creador sabe cuándo es el tiempo para poder ponerlas en acción. Uno de los cuentos interesantes que conocemos sobre el tema de la Geulá está contado sobre el gran sabio Rabbi Yitzhak Luria en el libro Emek HaMelech. Dice que una vez, cerca de la entrada del sábado, del Shabbat, cuando ellos salían con sus alumnos, cuando el sabio Luria, Rabbi Yitzhak Luria, salía con sus alumnos afuera de la ciudad de Tzefat, donde él vivía, se vestía en el sábado con 4 ropas blancas y salían así al campo a recibir el sábado, el Shabbat. Y cantaban, al ser que el Shabbat, el sábado es comparado a la reina, cantaban y Lejado Dili Karat Kala, vamos a ir todos a recibir a la reina, a la novia, perdón. Y estaban cantando con mucha alegría, y en ese momento le dice Rabbi Yitzhak Luria a sus alumnos: queridos amigos, ¿quieren que ya vayamos a Jerusalén? Acuérdense que hoy en día Tzfat de Jerusalén son casi 3 horas con el coche. ¿Quieren que ya vamos a Jerusalén antes que llegue el sábado y hacemos el sábado en Jerusalén? Y si Jerusalén es muy lejos de Tzfat, más en esa época, no se iba en un día tampoco. Algunos de los alumnos dijeron es buena idea. Algunos dijeron, pero hay que avisar a la mujer, se va a asustar Nuestra Señora que de repente no vengamos el Shabbat a la noche y desaparecimos. Y cada uno decía otra cosa, pero nadie decía, sí, vamos ya. En ese momento Rabbi Yitzhak Luria se puso muy mal, aplaudió muy fuerte y dice: hoy para nosotros que no teníamos el mérito de traer la redención ya, porque si todos ustedes conmigo si hubiésemos dicho todos juntos que queremos ir ya a Jerusalén con mucha alegría, podíamos traer la Geulá, la redención, a todo el mundo, a todo Israel, porque era el momento que podía funcionar todo lo que estaba en los cielos para la Geulá. Pero al ser que ustedes tuvieron duda y no estaban seguros, no pudo transmitir la Geulá. Necesitaba que todo el grupo, por lo menos nosotros, estemos llenos de fe y digamos ya vamos a Jerusalén, y ahí podíamos traer la Geulá. Esto viene, como dijimos, que ya las raíces y las energías y todo lo que haga falta para que el mundo cambie ya está preparado. Nada más es tema de tiempo hasta que el Creador sea el tiempo dedicado que Él vea que sea el correcto para poder hacer funcionar todos esos medios que van a traer al final el tikkun del mundo. Quiere decir que
antes de que empecemos a hablar del tema, tenemos que entender entonces de qué se trata. ¿Qué es lo que provoca todo el mundo como se ve hoy en día? ¿Y cuál es el tikkun de todo esto? Una de las cosas interesantes que dice el gran sabio Rabbi Moshe Chaim Luzzatto sobre lo que dice el profeta Mijá: Al tismechi oyab tili, no te pongas contenta mi enemigo, Kinafalti kamti, porque si yo me caí me voy a levantar. Kieshev bachoshech, cuando voy a estar sentado en la oscuridad, Hashem orli, Hashem va a ser mi iluminación. Esto nos dice la seguridad que tiene el pueblo de Israel y la esperanza que van a tener Geulah Shlema, va a haber una redención completa que sea pronto. Pero esta redención, dice Jajam Luzzatto, se le encuentra muchas preparaciones y actos muy fuertes que están conocidos a los que saben la Torah de verdad, saben la Kabbalah de verdad. Pero realmente cuando la enseñanza de la Kabbalah esté en el mundo, que todos sepan la Kabbalah en el mundo, van a ver todos cuánto el Creador nos hizo tan bien y cuánta bondad nos hizo a nosotros. Que cuando pensaba la gente que Akadosh Baruj Hu, que el Creador se escondió y se ocultó o nos abandonó, en ese mismo momento nos estaba preparando algo tan bueno que es toda pura bendición, porque en ese momento estaba preparando tesoros enormes que no tienen límite, y en esos tesoros, en esos depósitos de todas las mejores bendiciones, había todo lo más lindo y bueno en cada momento y momento, hasta que se llenan estos depósitos, lo que de tanta bendición que la boca no puede hablar y el oído no puede escuchar, ni el corazón puede sentirlo. Cuando llega el momento de la tranquilidad que se va a descubrir en el mundo, se van a abrir todos estos tesoros que están depositados ahí, y de ahí van a salir todas cosas hermosas, y se le va a dar a todos los que sirvieron a Hashem y sufrieron por la maldad del mundo este. Y sobre esto dijo el rey David: Samecheinu kimot einitanu shenot rainu ra, alegranos como los días que nos hiciste sufrir, como esos años que veíamos el mal. Porque todo momento que el pueblo de Israel y todos los que van detrás de la luz de Hashem están en el galut, significa están lejos de la iluminación de Hashem, y la iluminación no les ilumina, esa iluminación que es digno de que sean recibidos en esos días, no se va en vano, no se pierde, sino toda esa iluminación el Creador la esconde y la deposita en estos depósitos que hay, y cuando llega el momento de abrir, va a salir toda esa iluminación de una vez, y va a ser una alegría para el pueblo de Israel y para el mundo en general, que nunca hubo como ella. Y se va a arreglar el mundo con una tranquilidad y felicidad, y no va a haber más tristeza en el mundo. Tenés que saber entonces que la redención que hubo en Egipto, que el pueblo sagrado, el pueblo de Israel salió de la esclavitud tan terrible que pasó en Egipto durante 210 años, y la redención que va a venir en el futuro, se parecen en muchas cosas, son muy parecidas, nada más que la que va a venir después va a ser mucho más grande, porque ahí todo el mundo va a encontrar tranquilidad que no lo encontró desde el día que este mundo existe. Y te voy a explicar entonces, dice el Rabbi Moshe Chaim, te voy a explicar entonces los temas de la Geulah, de la redención que hubo en Egipto, y muchas cosas que tienen que ver con la redención que va a ser en el futuro, y vas a ver de las maravillas del Creador, que es todo derecho y todo completo en él. Empieza así. Primero te voy a explicar cuántas cosas terribles y no buenas provocó el Galut. ¿Qué quiere decir el Galut? La expulsión del pueblo de Israel del templo sagrado de la tierra de Israel. Después que se destruyó el templo sagrado, fueron echados de aquí.
Y todo eso te lo tengo que explicar para que puedas entender qué viene a ser entonces la redención. Porque todos los kilkulim, todas esas cosas que se arruinaron, son las cosas que se van a ser arregladas. Y aquí vas a ver una sabiduría muy profunda, como no hay nada chiquito en este mundo, no hay nada, cosa que parece sin sentido, que no tiene cuantos secretos inmensos para los que saben la verdad de la Kabbalah. Y te voy a decir que todas las cosas que se arruinaron en este mundo cuando el pueblo de Israel fue expulsado de Jerusalén, te los voy a ordenar en 4 cosas principales. La primera es lo que dice la Torá, Vanoji Aster Aser Panay Bayomahu. Y yo voy a esconder, muy escondido, voy a esconder mi cara en ese día. Y es un secreto muy grande. ¿Por qué? Porque el Creador ordenó sus iluminaciones, las Sefirot y todas las iluminaciones que salen de las Sefirot, que por intermedio de ellas venga lo mejor, venga esa buena energía que da bendición a este mundo. Y por eso, cuando está todo bien, la Sefirot una ilumina a la otra, iluminan a sus ramas, a sus consecuencias, lo que salen de ellos. Y realmente toda esta creación del mundo de Asiá, el mundo que nosotros conocemos, de la acción, es realmente, sale de los mundos que están arriba, espirituales. Todos los ángeles, todas las personas y todas las creaciones, también los animales, son realmente Mishtal Shelim, vienen de arriba de las iluminaciones de la Sefirot. Y cuando las iluminaciones ponen sus caras para iluminar a los que están abajo, a este mundo, se abren todas las ventanas de la bendición, de la luz de la bendición, y se aumenta el bien, y no existe en ese mundo, si estaría todo así, ni sufrimiento ni tristeza. Pero cuando los pecados del ser humano provocaron, entonces las Sefirot, las iluminaciones, escondieron sus iluminaciones, sus caras, y no iluminaron uno a otro. Entonces sus mundos que salen de ellos no tomaron como debe ser lo que necesitan para estar fuertes, y ahí se debilitó la fuerza de la bondad y de todos los que están detrás de ella, los ángeles que sirven a la bondad del Creador, y frente a eso se fortificó mucho el Koach HaTumá, esa fuerza, esa energía que al final es esconder la iluminación del Creador, taparla y fortificar la fuerza de la maldad. Y todo esto seguro que fue provocado por los pecados del ser humano, del pueblo de Israel, que por los pecados que hicieron se fortificó esa mala energía, y se fortificaba a dominar lugares que antes estaban bajo el dominio de la iluminación del Creador, según el pecado. Y hasta tanto se fortificó que si esa mala iluminación seguía, esa mala energía seguía dominando, el mundo ya se tenía que destruir. Al ser que el Creador quiere a su mundo, quiere al pueblo de Israel, no esperó hasta que sea lo máximo y explote todo y se rompa todo. Por eso los expulsó antes que pequen demasiado. Como dice la Torá, como dice en Daniel, Veishkod Hashem alagah vayavia eleinu. Quiere decir, el Creador ya ve lo que va a pasar si van a seguir pecando, entonces castigó antes que el pecado sea demasiado pesado. Y entendé algo así, dice el gran sabio. Cuando las iluminaciones iluminan con fuerza, con abundancia, toda esa shefa, toda esa iluminación le venía al pueblo de Israel que estaba en Jerusalén. Por eso tenían fuerza en el mundo y no eran dominados por otros. Podían cuidar el templo sagrado para poder seguir transmitiendo toda esta bendición, que no era nada más para alguien, era para el mundo en general. Como dicen nuestros sabios, si los romanos hubiesen sabido cuánta bendición ellos recibían del templo sagrado, no nada más que no lo hubiesen destruido, hubiesen donado todo el dinero que tenían, todo el oro que tenían. Pero al ser que los pecados provocaron que la iluminación de la Sefirot se
fueron apagando, no en ellas, pero no iluminando, quiero decir. Entonces se disminuyó mucho la buena energía, esa buena energía e iluminación del Creador de Israel y del templo sagrado, hasta que se fortificaron los enemigos de Israel y destruyeron el templo sagrado y los expulsaron de la tierra de Israel. Pero todo esto era para el bien de Israel. ¿Por qué? Porque ahí recibieron todos esos ángeles que piden parte por los pecados, esos ángeles malos que reciben fuerza de los pecados. Cuando reciben todo lo que quieren, después se queden sin nada. ¿Por qué? Porque recibieron lo que ellos se merecían. Después eso se les gasta y se quedan sin nada. Pero lo que sí quedó, que esas iluminaciones no mostraban su luz. Entonces puede ser que no bajaba nada de ellos. No bajaba nada, no puede ser, porque si no el mundo se destruía, era destruido. Sí bajaba las iluminaciones, pero era todo con muy poco, betzimtzum, muy poco. Por eso no hay alegría. Por eso ángeles muy importantes están sin su trabajo, porque no hay shefa, no hay bastante iluminación, y tuvieron que poner ángeles chiquitos que manejen todo lo que baja, porque la iluminación grande ya no es iluminada. Por eso nuestros sabios nos dicen que las frutas pierden el gusto, van perdiendo cada vez más el gusto. Todas las cosas son bajas, sin nivel. Está el mundo ocupado en tonterías. Y lo primero que se cerró es lo que baja de la Shejinah, del Malhut. No completamente, pero se cerró muchísimo más de lo que era antes, cuando estaba abierto. Antes la iluminación de Hashem se fortificaba con honor, con una belleza, con una alegría grande. Dominaba a todos los ángeles, y el pueblo de Israel también se fortificaban y transmitían la iluminación de Hashem. Pero cuando se dio todo vuelta, ese honor, la Shejinah, la iluminación de Hashem, no recibe nada más muy poco, muy escondida. Y así el pueblo de Israel, y por eso no se ve el dominio de la iluminación de Hashem. Este es el primer problema que pasó después de la destrucción del templo sagrado. Y así va enseñándonos el gran sabio en su libro cosas muy importantes sobre los kilkulim, sobre lo que fue arruinado en el momento que se destruyó el templo sagrado. Es para leerlo tranquilo y estudiarlo, pero quiero hablar del segundo paso, que ya es cuando las cosas se empiezan a solucionar. Cuando empezó la Geulá, empezó la redención en Egipto, no en un minuto salió el pueblo de Israel de ahí. Como sabemos, primero cuenta que Vayar Elohim et Bnei Israel, Vayedá Elohim. Primero vio Hashem al pueblo de Israel lo que estaba sufriendo, y supo Hashem. Y realmente esto es el empezar el tikkun del galut, el tikkun de todo lo que estaban sufriendo ahí, de la esclavitud. Y después, y ahí está escrito, Vaishma Elohim et Nakatam, escuchó Hashem su lloro, sus gritos, y recordó a Hashem su pacto que hizo con Abraham. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que hay galut, en el momento que está las más energías dominan aparentemente el mundo, la conexión que tiene que haber entre Hashem, entre Kucha Brihu y la Shejinah, entre Hashem y su iluminación, la Shejinah, que son comparados como un novio y su novia. Del momento que el templo sagrado fue destruido, esa conexión no estaba más. Por lo menos descubierta no estaba más. Lo primero que se hace, el primer jibur, la primera conexión que se hace,
Cuando empieza recién el Creador a empezar la Geulá, para empezar la redención, primero se hacen las cosas en secreto. Y se hace una conexión muy fuerte entre Hashem y su Shekhinah, entre la Tiferet y Malchut, si hablando en términos de Sefirot, pero es todo dentro del lugar donde están las almas y no donde están los ángeles. Significa todo eso se ve nada más en las iluminaciones de Hashem, pero eso no baja a lo que es la realidad del mundo. El mundo sigue andando de la misma forma. Y el segundo paso es cuando se hace una conexión nueva entre el Tiferet y Malchut, pero esa conexión ya es una conexión clara y delante de todos. Y ahí empieza la Geulá Mamash, empieza la redención que empieza a cambiar el mundo para bien. El primer paso lo que hace es despertarle el alma de las personas a buscar la verdad. Nada más que eso. El mundo sigue siendo lo mismo, pero la persona primero empieza a averiguar más de lo que ve. Se empieza realmente, eso es una aplicación que yo doy, que realmente lo que pasa en nuestros 200 años últimos, o lo que sea, unos años últimos, 200 de años últimos, que la persona realmente empieza a descubrir cosas nuevas cada vez, investiga más, es porque hay algo en el corazón de la persona que le pide descubrir la verdad de las cosas. No es que todavía descubrió la verdad de las cosas, pero seguro que hay un adelanto. El problema es que la verdad de las cosas no está tanto donde lo están buscando, pero el hecho que uno está averiguando y quiere saber más y más y más, todo eso viene de el empezar el talich de la Geulá, de ese proceso de la redención que ya empezó y se hizo en secreto, y por eso en secreto ya la persona está buscando la verdad. ¿Qué quiere decir? Esa voluntad que tiene la persona de investigar todo lo que hay y saber más y querer cambiar el mundo, aunque no está tocando el punto central, pero eso que él quiere llegar ahí ya es algo que no estaba antes. No por casualidad, de repente en 150 años el mundo cambió como si es otro mundo. Y realmente no es que fue creada una nueva creación. Estaba todo igual de siempre, pero no sabían que existían las cosas que hoy en día saben. Y como ahora saben, hay mucho más, seguramente. Hasta tanto que puede ser que lo que nosotros sabemos hoy en día no es ni como una gota en el mar. Pero no por eso, pero no podemos hablar de lo que no sabemos. De todas formas, ese pedido de la verdad, de que la persona quiere saber más y más de dónde empieza todo, cómo fue creada las cosas, a dónde van, de qué están formadas, cuál es el remedio de una cosa, cuál es la potencia, la fuerza de algo, y todo lo que se descubre, se averigua y se descubre cada vez más. Empieza de esa chispa que está dentro del alma que busca la verdad. La verdad, y eso es lo que va llevando al mundo para adelante. Es verdad que muchas cosas que salen son negativas, como hay positivas, pero no es el tema lo que sale, sino es lo que provoca. Y lo que provoca esa búsqueda es la búsqueda de la verdad, que es el principio de la Geulá, que al final se va a encontrar la verdad de las cosas. Y ahí el mundo va a cambiar de verdad. Y eso es lo que estamos esperando. Como nuestros profetas nos hablan de tantas cosas de ese tema. Por ejemplo, de Garzeb Imkeves, que va a vivir, un lobo va a vivir que los animales que se siempre peleando, como el león que quiere agarrar al chivito y todas esas cosas, van a vivir juntos sin dañarse uno al otro. Un niño va a estar jugando con una víbora de veneno, pero no le va a dañar. Como dice, no va a haber nada de malo ni nada de se va a romper nada en el lugar sagrado. ¿Por qué? Porque se va a llenar el mundo de la sabiduría Hashem. Esa sabiduría no es la sabiduría que ya tenemos hoy en día. No. Esta es la sabiduría verdadera que hace falta, el mundo necesita para mejorar, para ser arreglado.
Y todo eso ya está preparado, nada más que tenemos que ser dignos de que todo eso funcione. Me gusta contar este cuento también del gran sabio Rabbi Yitzhak Luria, de que una vez le dice a los alumnos, estaban en el sábado también, y les dice a los alumnos, si después que hicieron la tefilá, estaban rezando en la sinagoga, y les dice el Rabbi Yitzhak Luria, si ellos quieren, no hablan nada en el Bet Knesset, se hacen tefilá como debe ser. Hoy yo dice Rabbi Yitzhak Luria, voy a pasar y voy a rezar en la Teba, que es decir, el Shaliach Tzibur, el que dice la tefilá en voz alta. Y cuando llegue que hay que leer la Torá, voy a invitar a los 7 pastores. Pero quiero que ustedes estén concentrados en la tefilá y hagan como debe ser la tefilá. Los alumnos le dijeron, todo lo que tú querés, hacemos, no te hagas problema. Pero la risa le dice, yo veo con mi visión espiritual que uno de ustedes va a ser dañado. Así que mejor no lo hacemos. No, por favor, hacelo, vamos a hacer lo posible, nadie va a ser dañado, vamos a hacer lo posible para que todo salga bien. De todas formas, después que lo insistieron mucho, llega la Torá, sacan el Sefer Torá, el libro de la Torá, de donde está guardado, lo ponen en la Teba, a donde se lee para leerlo, y el primero que siempre sube es el Cohen, uno que venga de la descendencia del gran sacerdote Aarón. Entonces el sabio Luria dice, Aarón a Cohen está invitado, el gran sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, que ya se ha muerto hacía más de 2000 años, o 1500 años. No, más de 2000 años. En la época de Rabbi Yitzhak Luria seguro ya pasaron 2000 años. Y lo invita para subir la Torá. Y así fue. Ven que de repente entra de afuera el gran sacerdote Aarón, sube a la Torá, hace la bendición. Después, cuando llega el Leví, el segunda persona que entra, se llaman a 7, lo invita a Moisés, al profeta Moisés. Y así hizo. Y viene el gran profeta Moisés y sube a la Torá. Y después el tercero Abraham, nuestro padre Abraham, Yitzhak, Jacob. Después se invita al Yosef Atzadik, el hijo de Jacobo, que fue rey en Egipto. Y el séptimo lo invita a David Amelech, el rey David. Y de repente ven un hombre que entra a todos bailando, saltando y bailando con toda la fuerza delante de la Torá. Y estaba tal vestido como dice la Torá, con un meilbad, con una túnica de lino. Y es sabido que su mujer, cuando lo vio a David así bailando delante de la Torá, se burló de él o lo reprochó. Qué interesante este día que el rey de Israel se descubrió delante de sus mujeres y sus sirvientes como uno vacío, como un hombre tirado de la calle, porque bailó y bailó, hasta que para ella era un desprecio todo eso, y no sabía el secreto grande, que al ser que el rey David era de la mitad del Malhut, la sefirá del Malhut, y es como la luna que no tiene nada de ella y necesita luz del sol, y por eso cuando vea la Torá, que la Torá viene del Tiferet, viene de lo que representa el sol, la alegría es impresionante porque está toda oscura y es pura iluminación en ese momento. Y por eso siempre David está pensando cómo arreglar el Malhut, hasta que dijo, sí, me voy a dar Shena le'enai, le voy a dar dormir a mis ojos, hasta que encuentre un lugar para que Tiferet pueda iluminar su iluminación al Malhut. De todas formas, cuando ve que David baila así, hubo uno de los alumnos que no pudo aguantar y se empezó a reír. No pudo aguantar de reírse, le dio risa, pero fue castigado con un castigo muy feo, todo por esto. Y por eso era que el Rabbi Yitzhak Luria prefería no hacer todo esto para que no sea su alumno castigado, pero pensaban que al final iba a salir todo bien y no fue así. De todas formas, ¿cómo puede ser
que Rabbi Yitzhak Luria puede traer a sabios y santos de 2000 años para atrás? Porque el alma de la persona es para siempre, el alma de la persona es eterna. Y esos sabios sagrados, que su alma se unió tanto al cuerpo y fue arreglado el cuerpo completamente por la iluminación de la Hashem, aunque sea que el cuerpo se separó del alma, el cuerpo existe. Y el cuerpo está esperando que el alma vuelva a él. Y cuando era necesario para el tikkun que Rabbi Yitzhak Luria quiso hacer, entonces en ese momento vinieron los sabios con su cuerpo sagrado y subieron la Torah con este gran sabio con este gran sabio cabalista Rabbi Yitzhak Luria. Así que esto es una enseñanza muy importante para nosotros, de no perder ninguna esperanza de nada, al ser que ya está todo preparado y listo, y cuando el Creador vea que es el momento adecuado, todo eso lo pone a la acción. Más tenemos que saber, y voy a terminar con este cuento que me parece también una enseñanza muy importante, que de verdad nuestros sabios nos dijeron, tanto el que aumenta o el que disminuye, lo principal es que ponga su corazón en su intención para los cielos, para Hashem. Cuenta también en la época de Rabbi Yitzhak Luria que había un jajam, que daba drashá, que enseñaba enseñanzas al pueblo, y una vez empezó a hablar del lechem hapanim. ¿Qué es el lechem hapanim? El pan que se entraba dentro del templo sagrado. Hay una mitzvah, hay un precepto en la Torah, que en la entrada del Shabbat entraban 12 panes grandes y los dejaban hasta la semana que viene. En la entrada del Shabbat que viene sacaban los panes que ya estuvieron la semana anterior y traían los nuevos. El milagro era que los panes entraban calientes y después de una semana estaban calientes como si lo entraron ahora. Y ese pan se repartía entre los sacerdotes. Y el sabio este jajam, este hombre sabio, estaba explicando que traían pan al templo sagrado y eso se repartía entre todos los sacerdotes el sábado, antes del sábado, y se traían nuevos panes, 12 nuevos panes. Y así era la mitzvah. Uno que estaba ahí escuchando la Torah, estaba escuchando las enseñanzas, no entendió, pensó que hay un precepto de traer a la sinagoga pan. Entonces antes que entre el sábado, venía temprano y traía unos panes y lo ponía cerca de donde está el Sefer Torah, el Aron HaKodesh, donde está puesto el libro de la Torah, el Sefer que se escribe en pergamino. Y después venía el que limpiaba el Bet Knesset, siempre había panes ahí, y decía, ¿quién trae panes? Le molestaba, ¿quién pone panes aquí? No entendía lo que pasaba. Una vez dice, voy a ver lo que pasa, no puede ser, ya estoy medio año, siempre todos los viernes traen panes aquí, no tienen a dónde ponerlos, no entiende la intención, porque no hay ninguna mitzvah de hacer eso. Entonces se esconde un poco y ve que viene este hombre que no entendía nada, escuchó y no entendió las cosas bien, y él venía con sus panes, le decía a su mujer todos los viernes, cocinaba unos panes que tengo que traer al lado de la Torah, porque así dijo el rabino. Y la señora, que tampoco sabía nada, creyó que de verdad había una mitzvah, un precepto de hacer eso, una orden de Hashem de hacer algo así. Y todos los Erev Shabbat, todas las entradas antes de la entrada del Shabbat, traían panes al templo, a la sinagoga. Este hombre se enojó, los vio y dijo, qué tonto, que está haciendo tonterías, eso no hay ninguna mitzvah, no hay Hashem no pidió que hagan eso, y él le hacía ensucia la sinagoga encima. Entonces fue de rabino y le dice, mira, descubrí quién trae los panes. ¿Viste este hombre que no entiende nada, casi ni sabe leer? Él es el que trae los panes todos los sábados. El rabino no entendió por qué hace eso. Lo llama, le dice, ¿tú sos el que trae los panes todos los Erev Shabbat, antes de la entrada del Shabbat? Le dice, sí, soy yo, porque el rabino usted dijo que es una mitzvah traer los panes al templo sagrado. Le dice, sí, en el templo sagrado se traía, pero no a la sinagoga. Aquí no se traen los panes.
Pará de traer los panes y te ensucias todo aquí. No es lugar donde se trae panes aquí. No hay ni una mitzvah hacer eso. Eso molesta. Wow, el hombre se puso mal. Yo pensaba que estaba haciendo una cosa muy grande, importante, y al final estaba haciendo una tontería. Le fue a su mujer y le dice, no sé qué vergüenza pasé hoy, el rabino me gritó que estoy haciendo tonterías, que no se trae panes al templo sagrado, a la sinagoga. Vamos a parar de hacer eso. Esa noche, Rabbi Yitzhak Luria ve en los cielos que ese rabino que le gritó a este pobre hombre que traía los panes, le decretaron de los cielos que se va a morir pronto. Entonces preguntó Rabbi Yitzhak Luria por qué. Hizo tefilá por él. Le pidió a Hashem, por favor no lo castigues. Le dice a Hashem, de los cielos le dicen, el Creador tenía satisfacción porque del día que el templo sagrado fue destruido, nadie traía panes al templo sagrado. Y hoy en día de verdad que no hay templo sagrado, pero este hombre lo hacía con tan buena intención, tan Leshem Shamaim, con tan pura intención, que el Creador tenía alegría por esta cosa que él hacía, aunque no está escrito en ningún lado y no hay nada en eso, como si estaba el templo sagrado construido y traía los panes que el Creador ordenó en la Torah hacerlo. Y este rabino, en vez de callarse la boca, fue y le gritó, lo ofendió, y ahora no va a traer más los panes. Así que por eso el Creador está tan furioso con él, porque una satisfacción tan grande que tenía se la arruinó. En ese momento Rabbi Yitzhak Luria le dio un tikún a este rabino para que el Creador lo perdone y todo. Pero lo que vemos aquí es cuánto es bueno cuando uno hace algo con la poca sabiduría que tiene, pero lo hace de corazón puro. Eso es lo que el Creador más quiere que todos, y ese es el trabajo de nosotros hoy en día. Saber mucho no podemos saber, la verdad está muy oculta, pero lo poco que sabemos, hacerlo de verdad con todo el corazón, eso seguro que pronto va a acercar los días tan importantes de la Geulah, la redención, que sean más prontos con la ayuda de Hashem.